¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. El presidente López Obrador se lanza contra el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE, y lo acusa de querer censurarlo durante el periodo electoral de este 2021. Mientras que Lorenzo Córdoba dice que solamente se atiene a lo que dicta la Constitución al señalar que se debe suspender la transmisión íntegra y en directo de sus conferencias mañaneras. Veremos qué opinan las y los panelistas de esta noche, a ver si es censura o a ver si tiene la razón el INE. Guanajuato, el estado de Guanajuato se ha convertido en uno de los estados con mayores índices de violencia en todo el país. Hoy el presidente se refirió a la situación de jóvenes abandonados por las autoridades como una de las causas de este grave problema. ¿Tiene razón? ¿Cómo podrán reducirse los índices de homicidios e inseguridad en el estado gobernado por el Partido Acción Nacional? Y Donald Trump ya es oficialmente el único presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político 2 veces durante su mandato. Mandato al que, por cierto, solamente le quedan 6 días. Esta noche seguimos analizando el inédito final de una presidencia estadounidense y la antesala del cambio de gobierno allá en Washington, D.C. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. En las conferencias de prensa que cada mañana ofrece el presidente López Obrador, hay de todo. Información oficial sobre los temas que el Ejecutivo Federal considera esenciales, a veces canciones o fragmentos de caricaturas como esta mañana, cuando el presidente nos sorprendió proyectando a Benito Bodoque. Según el mandatario federal, estas conferencias son diálogos abiertos y circulares, pero el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que son propaganda gubernamental y que su transmisión en directo debe suspenderse en cuanto arranquen las campañas por las elecciones intermedias, es decir, de abril a junio. Veamos el contexto. El presidente López Obrador reiteró que sus conferencias son información y no propaganda porque no hace ningún llamado a votar ni de manera directa ni de forma simulada. El fin de semana, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que las conferencias deberán dejar de transmitirse en tiempo real y de manera íntegra a partir del 4 de abril y hasta el 6 de junio. El funcionario dijo que en las conferencias se promueven los logros del gobierno, lo que constituye propaganda. El mandatario federal rechazó este señalamiento y dijo que acudirá a instancias judiciales en caso de que las autoridades electorales suspendan la transmisión de sus conferencias. Sería un acto de censura. Córdoba dice que esta medida se basa en el artículo 134 de la Constitución que prohíbe a servidores públicos influir en las campañas electorales. El año pasado, el Consejo General del INE acordó que la transmisión de las conferencias se suspendiera en Hidalgo y Coahuila, donde se realizaron elecciones locales, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó modificar este acuerdo. En 2019 sí se suspendieron las conferencias en 6 entidades. En una resolución emitida en noviembre de ese año, el Tribunal Electoral apuntó que la transmisión ininterrumpida de la conferencia ponía en riesgo la protección de la equidad en la competencia electoral. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, funcionando inclemencias técnicas, pero presente y con información y opinión. Bienvenida. Como cada martes y jueves también, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Bien, buenas tardes, Genaro. Buenas tardes, compañeros. Nos estamos grabando en la tarde, pero tú sabes que este programa sale en la noche, entonces buenas noches a toda la gente. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todas y todos. Y ya lo conoces también, amigo de este espacio, Jorge Peniche, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Genaro, muy bien, un saludo a todas y todos. Bienvenido. Bueno, tema del que vamos a hablar seguramente a lo largo de, yo diría, toda la primavera, esta idea que tiene el consejero presidente del INE de que las conferencias mañaneras pueden en algunos momentos convertirse en propaganda gubernamental, pueden convertirse en propaganda electoral, por lo tanto, por un lado, y por el otro el presidente López Obrador, quien este año dice que lo quieren censurar, que lo quieren sacar del aire y que mandaría o sería, digamos, a litigio al Poder Judicial para resolver entre esta diferencia que hay entre el INE y entre el presidente López Obrador. El año pasado, por cierto, el presidente dijo
dijo sí, y en el periodo electoral dejaron de transmitirse sus conferencias en algunos estados en donde había elecciones, pero este año no. ¿Cómo lo ves? A ver, empiezo con un punto de los compañeros con el corazón en la 4T. Empiezo contigo, Alejandro. ¿Es censura, como dice el presidente, o es lo que dicta la Constitución, como dice Lorenzo Córdoba? Bueno, definitivamente no es lo que dicta la Constitución. En democracia suele ocurrir que hay valores, todos legítimos, que pueden entrar en tensión. En este caso vemos el valor del derecho a una equidad en las condiciones de contienda, que no haya un uso indebido de recursos públicos, frente a los derechos de libertad de expresión, pero también el de la libertad, el derecho de las audiencias a recibir información de primera fuente. Y estos derechos que están en tensión podrían ser armonizables si el debate estribara en qué se puede y qué no se puede hacer durante las conferencias mañaneras en periodo electoral. Pero lejos de ello, el consejero presidente del INE quiere conducir esta discusión a el apagón total, a silenciar durante estos meses la transmisión íntegra de las conferencias de prensa. Y aquí yo creo que es una falacia la interpretación de lo que dice la Constitución, porque efectivamente está prohibida durante tiempos de campaña la propaganda gubernamental, producto de la espotiza que nos metió Vicente Fox en 2006. Pero esto no tiene nada que ver. La operación del INE es equiparar las conferencias mañaneras, un ejercicio de rendición de cuentas en los que se interpela al presidente, que puede haber un diálogo con los medios de comunicación, con propaganda gubernamental. Y yo creo que ahí está totalmente equivocado y es insostenible, por tanto, la razón o la argumentación del INE. Yo creo que el valor de las mañaneras es que los ciudadanos podemos acceder a fuentes primarias de información sin intermediarios, es decir, sin medios que editorializan naturalmente, que filtran las noticias y que en casos graves llegan a tergiversarlas o a manipular informativamente. Y en las mañaneras se vierten datos y diagnósticos de interés público porque son datos que utiliza el gobierno para la toma de decisiones y para la instrumentación de políticas públicas. Y para millones de mexicanos las mañaneras es una de sus principales fuentes de información que ahora el INE quiere privarlos de ese derecho, de ese acceso durante un par de meses. Yo creo que sí hay que cuestionar al árbitro, sobre todo a los consejeros presidentes que emanan del Pacto por México, los consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba, pero no todos, porque también hay que decir que hay discrepancias en el Consejo General y, por ejemplo, el consejero Quip Espadas está en contra de limitar las mañaneras. Sí. Pero sí hay que cuestionarlos por este afán protagónico, por esto de subirse al ring político y comprometer su imparcialidad. Hay que cuidar al INE, no hay que dilapidar su capital institucional, es una institución muy importante para la democracia en México y hoy el mayor peligro del INE viene desde adentro. Bien. De consejeros que no se conductan parcialmente, sino que se comportan como militantes de la oposición. Bien. Una pregunta. Dices, son lugares en donde se informa del interés público, de fuentes primarias y demás. Habría más bien que medir qué sí se puede y qué no se puede. ¿Y tú crees que el presidente aconsejaría, o digamos que el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, si le mandara los lineamientos al presidente López Obrador, el presidente López Obrador diría, bueno, ok, hago esto? Sí, porque la intención no es cargar los dados, no es hacer proselitismo a favor o en contra de algún partido. Yo creo que esa sería una sana convivencia, entender que puede haber casos que pongan en riesgo el uso de espacios públicos mediáticos, pero que se puede reglamentar durante 3 meses y todos de buena fe acatar esas reglas. A ver, contrapunto, Jorge, ¿cómo ves lo que menciona Alejandro? ¿Estás de acuerdo con él? La visión del presidente es entonces censura. Dice Alejandro que realmente pues, no está en la Constitución y que por lo tanto el INE, un INE mayoritariamente del Pacto por México, con consejeros que salieron del Pacto por México, pues quieren censurar al presidente. Yo coincido parcialmente con Alejandro, ¿no? Y celebro la aproximación basada en qué está en juego o de qué trata la mañanera, ¿no? Porque hemos visto aproximaciones que se centran en la mañanera es el ejercicio informativo del siglo, no creo que sea, me parece muy mala calidad, pero hay quien señala que la mañanera es el púlpito presidencial donde el presidente ataca a sus opositores y no hace otra cosa que atacar a sus opositores y no informar, ¿no? Creo que es un punto medio donde estamos parados y por eso celebro que la discusión se base en dónde debería estar la limitación del contenido, que al final del día así debe desplegarse un análisis de libertad de expresión bajo la vertiente de las audiencias y el derecho a recibir información, ¿no? Estaba checando datos y justamente la mañanera ha rebasado a todos los noticieros en Facebook y en YouTube en temas de visualización en 3 o 4 veces. Es decir, es un ejercicio que ha sido revolucionario en ese sentido y ahí Jesús Cuevas debería llevarse un aplauso gigantesco. Ahora, no creo que sea
Ajá. Ramírez, perdón. El ejercicio, no creo que sea el ejercicio informativo más importante del siglo. Me parece que muchas veces sí es utilizado para señalar a personas con las cuales el presidente no está de acuerdo. Y ahí creo que está el tema fundamental, ¿no? El presidente parte de una premisa en la cual él podría ser censurado. Él habla de su derecho a defender su proyecto, la libertad de expresión, etcétera. Y ahí sí me parece donde radica el problema fundamental. Porque al final del día, él mejor que nadie lo sabe. Y no quiero decir que el presidente como persona no tenga derecho a la libertad de expresión, pero el presidente debe asumirse como autoridad y no como opositor que se está manifestando en el Zócalo. Las palabras que dice pesan, la discusión que hay en el mercado de ideas pesa, y el presidente, creo, y ahí sí coincido con Alejandro, debería entender un poco que sí debe haber una limitación a este ejercicio, por más democrático, bien intencionado, sí. no creo que sea bien intencionado, pero que hay, ¿no? Entonces creo que el punto importante que hizo mal el INE es, pues sí, subirse al ring político a decir, estás fuera 6 meses. Me parece que eso sí es un exceso y que además no es lo que necesariamente dice la determinación del Tribunal Electoral sobre el contenido de las mañaneras. Mira, qué bueno que hay aquí, más que punto y contrapunto, hay como más coincidencias, porque ahora vamos a escuchar un contrapunto. Estoy seguro que Ana Villagrán tiene el contrapunto a lo que acaban de mencionar los dos compañeros de la mesa. A ver, adelante, Ana, ¿es censura, no es censura? Muchas gracias, G. Es que no, pedirle al presidente, que es el máximo mandatario de esta nación, que cumpla la ley, no es censura. El presidente no es cualquier mexicano. El presidente nos representa a todas y todos los mexicanos, hayamos votado o no por él. Entonces, que ahorita Alejandro dice que el INE es el que tiene que ser imparcial, el que tendría que ser imparcial es López Obrador, porque su contienda se terminó el día que ganó, el 1 de junio del 2018. Estamos en el 2021 y nos estamos enfrentando a un proceso electoral que por todos lados se ve complejísimo. Y si el primer mandatario prefiere seguir lanzando mensajes de odio, como lo hace toda la mañanera contra todos sus adversarios, francamente yo creo que no está al nivel de la democracia nacional y mucho menos está al nivel de la responsabilidad de un mandatario nacional. Ahorita escuchaba a mis compañeros y dicen, lo que pasa es que no es propaganda electoral, no son mensajes electorales. La mayoría del discurso construido desde la mañanera son mensajes a favor de la Cuarta Transformación. Es publicidad gubernamental, lo que se puede traducir en publicidad política, que se llama propaganda, y eso sí viene prohibido en la Constitución. El INE está cumpliendo con su trabajo, y esto lo haría fuera un gobierno del PAN, fuera un gobierno del PRI o fuera un gobierno de Morena. Tienen que dejar de victimizarse y tienen que entender que no pueden estar violando las leyes solo porque en este momento, gracias a todos los errores que han cometido, se sienten amenazados. Lo que el INE está planteando es cancha pareja, los programas sociales no se condicionan con fines electorales. No se condicionarán como sí lo están haciendo cuando las mañaneras hablaban de lo de Tabasco y los apoyos, y ahora todos los apoyos COVID, y ahora están presumiendo la vacuna. Díganme si eso no tiene un fin electoral. Autoridades deben ser neutrales, y el presidente no ha entendido que él es un servidor público. Él ya no es un mexicano más, él es un servidor público, y todos los que tenemos un cargo tenemos que ser responsables al respecto. Se prohíben los actos anticipados de campaña. El presidente continuamente está mencionando a aquellos personajes honorables de la Cuarta Transformación que llegaron a salvarnos. Si desde la mañanera los está impulsando, no, esto se tiene que suspender. Bien. El INE no está diciendo al presidente que no las puede llevar a cabo. Lo que le está diciendo es que no se pueden transmitir en tiempo real ni se pueden transmitir completas, como ya ocurrió en los estados. Bien. El presidente podría ser responsable y quedarse calladito, aunque le cueste mucho trabajo, 2 o 3 meses, y después continuar con este ejercicio. Bien. Que podemos tener. A ver, malas opiniones. Hoy tenemos bien poquito tiempo de programa. De hecho, les pido por favor que cuando empiece a decir bien, concluyan, porque tenemos muchos comerciales. De hecho, ya nos comimos el tiempo de este bloque. Voy a agarrar 1 minuto y medio extra para Veloz, porque si no nos va a dar tiempo de escucharla. Dice nuestro compañero Eder Guevara, por cierto, les dejo la prueba de que Lorenzo Córdoba presentó para demostrar que la mañanera es usada por el tirano de López Obrador para posicionar candidatos. Hoy habló de Benito Bodoque en la mañana, y ya en la tarde Benito Bodoque se estaba registrando. Obviamente Eder lo hace, digamos, en un tono irónico, criticando a quienes dicen que se usa para posicionar candidatos, como acaba de decir ahorita, por ejemplo, Ana, ¿no? Contrapunto, Veloz, ¿se debería el presidente de quedar callado estos meses o no?
No puedes empezar diciendo que el presidente es el representante de todos los mexicanos y después decir que la vacuna es propaganda para un partido político. Creo que claramente el punto se hizo ahí y agradezco a Ana por haberlo dicho. Evidentemente las cosas que dice el presidente representa lo que está pasando en el país y lo que está haciendo la administración federal, lo que se está haciendo desde la presidencia, sin color, sin partido y sin nada. Y esta no es solamente mi opinión, efectivamente es la opinión del consejero que mencionaba el compañero Alejandro hace un rato, el consejero que se apellida Espadas. Y él decía, bueno, si se habla de todo en la mañanera, absolutamente de todo, ¿por qué pensaríamos que eso es propaganda electoral? Y además pensar que el presidente habla 2 horas todos los días, un poco más, un poco menos, pues puede ser un desgaste natural para su propio partido también. No podemos pensar que todo lo que pasa es positivo, y a mí me parece que es un criterio clave, porque además esto no se trata de un acuerdo todavía. O sea, Lorenzo Córdoba se ha adelantado, como lo ha hecho en muchos temas, a dar declaraciones porque le está gustando estar en los medios de comunicación y que la oposición le aplauda, y se adelantó a decir algo que ni siquiera se trata de un acuerdo, que todavía no se ha platicado y que ha levantado distintas cuestiones entre varios consejeros. Ahora, lo que sí me llama la atención del INE es que no está haciendo ni siquiera las cosas que sí le corresponden y en donde debería estar, no las está haciendo bien. Acaba de decir el Tribunal Electoral que el acuerdo que votó el INE para que supuestamente no pudieran pasar o transmitir spots electorales en las horas más importantes de la televisión y del radio, estuvieran vetadas. Y el tribunal le dijo, a ver, INE, haz bien tu trabajo. Y sí, es que el INE está fallando en hacer su trabajo, ya sé que se acabó el tiempo, porque está muy ocupado escuchando qué está diciendo el presidente y a ver qué le puede rebatir el presidente y para discutir con el presidente. De hecho, sí, ya se acabó el tiempo, ya me está diciendo la producción que ya nos pasamos de tiempo. Hoy tenemos un programa inusualmente corto por los tiempos justamente de cortes, así que hacemos una pausa y regresamos. Vamos a seguir discutiendo este tema del INE y de las conferencias mañaneras a lo largo, seguramente de toda la primavera. Así que vamos a una pausa y regresamos. Ayer fueron asesinadas al menos 13 personas en Guanajuato. Según cifras oficiales, la violencia en esa entidad no desciende. Y el presidente dice que esto se debe al abandono de las autoridades y la desintegración familiar, entre otros temas. ¿Qué opinan en la mesa? ¿Cómo revertir el tema de la violencia en Guanajuato? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.